Soy el Cardenal Francis George y es para mí un placer, como arzobispo de Chicago, darles a conocer el siguiente material de enseñanza. Acércate, una guía en video de la Misa Católica. Este video es tan oportuno como atemporal. Oportuno porque coincide con nuestra celebración del año de la Misa Dominical en la Arquidiócesis de Chicago. Atemporal porque la misa es un regalo que hemos recibido de Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y siempre. Mientras la Iglesia Católica celebra el año de la fe alrededor del mundo, nosotros estamos llamados a reforzar nuestra relación con Cristo. Una forma de hacer que eso suceda es tener un mejor entendimiento de la misa. Mi esperanza es que este video y la guía de estudio que lo acompaña se conviertan en herramientas valiosas para todos aquellos que enseñan nuestra fe católica, explicando quién es Cristo, pues es Cristo quien está presente en la Eucaristía. Agradezco al Padre Luis Camelli su reveladora presentación, que nos conduce a través del significado, la belleza y la necesidad espiritual de la misa. La carta de Santiago, en su capítulo 4, versículo 8, proclama: acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Nos acercamos a Dios cada vez que vamos a misa y recibimos a Cristo en la Sagrada Comunión. Queridos amigos, ruego porque todos nos acerquemos a Dios a través de una apreciación y un entendimiento más profundos del significado de la misa. Que Dios los bendiga. Gracias. Uno de los canales de televisión dedicado a la ciencia ofrece un programa cuyo título en español sería ¿Cómo está hecho? How it's made. El programa trata sobre toda clase de cosas que utilizamos diariamente, desde las banditas elásticas a las palomitas de maíz, desde los motores de autos hasta los bolígrafos. Aprendemos cómo se fabrican estos objetos de vida diaria y nos damos cuenta que cuando damos un paso atrás de las cosas que nos son familiares y entendemos qué es lo que hay en su interior, las vemos de manera distinta y las apreciamos de un modo nuevo. Como creyentes, como pueblo de fe, es de mucha ayuda para nosotros dar un paso atrás y echar otro vistazo a nuestras creencias y a la forma en que practicamos nuestra fe. Y cuando reflexionamos sobre el punto central de nuestra fe, la misa se encuentra justo allí como la fuente y la cúspide de nuestra vida cristiana. En este video le echaremos otro vistazo a la celebración de la misa, una ceremonia de oración que puede parecer tan familiar, pero que también puede tomar un significado distinto y más profundo. Mientras nos desplazamos a través de las diferentes partes de la misa, nos damos cuenta de qué es una plegaria. La plegaria de Jesús que se entregó por nosotros en la cruz por su amor abnegado. Hacemos de la plegaria de Jesús nuestra propia plegaria. Aunque hay muchas partes y ritos que forman parte de la misa, hay dos acciones fundamentales dentro de ella.
escuchar la palabra de Dios anunciada y predicada y luego celebrar la Eucaristía, que hace que la muerte y resurrección de Jesús sea recordada y esté presente para nosotros. Ese mismo Jesús que luego se entrega por nosotros como nuestro pan de vida en la Santísima Comunión. Una vez hecha esta introducción, podemos empezar a ver la misa con un aprecio y un entendimiento más profundos. La misa comienza con la entrada del sacerdote celebrante y los ministros que lo acompañan en procesión. El sacerdote hace una reverencia y besa el altar, el cual simboliza a Cristo. De hecho, la misa comienza con nuestra propia procesión, llegando a la iglesia, dejando atrás nuestro mundo que puede ser un tanto caótico y apresurado o incluso estar sufriendo y estar en dificultades. Entramos. Ahora la procesión del sacerdote y sus ministros hace su entrada por nosotros. El cántico de entrada señala que ahora nos encontramos en un lugar sagrado. Hemos forjado un tiempo y un lugar en donde nos podemos encontrar con Dios y Él con nosotros. Comenzamos con el que quizás es nuestra práctica y nuestro recuerdo personal religioso más antiguo, la señal de la cruz. Invocamos el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios con el cual venimos a encontrarnos y el Dios cuya vida compartimos. El camino hacia el Dios Trino es la cruz de Jesús, su sacrificio, que se hace presente en la misa que estamos por celebrar. El corto diálogo de apertura entre el sacerdote y la congregación utiliza un lenguaje bíblico. Se dice, por ejemplo, «El Señor esté con ustedes y con tu espíritu», para simbolizar que en ese instante la iglesia se encuentra reunida en presencia del Señor. El acto penitencial comienza. Las diferentes formas de acto penitencial al comienzo de la misa piden la misericordia de Dios, su perdón y la reconciliación con Él. Las oraciones en las que se basan las súplicas de misericordia y perdón se encuentran en la Biblia. El propósito de esta ceremonia es permitirnos adorar a Dios con un corazón purificado. Por ejemplo, Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, «Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, de allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda». Se canta ahora el himno de Gloria a Dios en las alturas. Este himno es conocido también como el Gloria, y su texto surge del cántico que los ángeles pronunciaron en el nacimiento de Jesús. Sus palabras se encuentran en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 14. El Gloria nos lleva a dar gracias a Dios y alabarlo al comienzo de nuestra adoración. Ser conscientes de la grandeza de Dios y vivir con gratitud no solo describen nuestro culto, sino también la conciencia duradera que debe ser parte de cada vida cristiana. La oración de apertura u oración colecta, como su nombre lo indica, recoge las intenciones fervorosas de las personas que se encuentran reunidas para adorar a Dios.
La oración de apertura se encuentra compuesta de una manera concisa y generalmente incluye una invocación a Dios, una descripción de lo que Dios ha hecho, una petición específica y una conclusión que dirige la oración a Dios Padre por medio del Hijo y en la unidad del Espíritu Santo. La oración colecta concluye la parte introductoria de la misa. La segunda parte de la misa es la liturgia de la palabra. Cada acto de adoración en la vida de la Iglesia está basado en la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia. La palabra de Dios es proclamada, escuchada y explicada. La palabra de Dios nos conduce a celebrar la Eucaristía. La palabra de Dios nos indica el camino para vivir nuestras vidas en el mundo de una manera renovada y transformada. Permanecemos sentados para escuchar las dos primeras lecturas, una postura de receptividad. Lectura del libro del Hecho de los Apóstoles. La primera lectura está generalmente tomada del Antiguo Testamento. De alguna forma, hace eco al tema que está en el corazón del Evangelio del día que escucharemos en breve. Lectura en el que el Espíritu Santo El Salmo responsorial toma versos del libro de los Salmos, las oraciones inspiradas del Antiguo Testamento. Los versos del Salmo responden a la lectura que acabamos de escuchar. Los versos nos permiten reconocer y absorber el mensaje de la lectura. La segunda lectura está tomada generalmente de una de las cartas de San Pablo. Puede ser que a través de una sucesión de domingos se lean selecciones de alguna de las cartas de San Pablo. Las lecturas se desplazan de un capítulo a otro, por ejemplo, a lo largo de su carta a los romanos. El mensaje de San Pablo constantemente desafía y alienta a los creyentes a abrazar su fe en Jesucristo y vivirla de una manera más auténtica. La aclamación del Evangelio generalmente es un cántico de aleluya, que significa alabado sea Dios. Nos ponemos de pie para rendir honores a la lectura del Evangelio que estamos por recibir. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El sacerdote o diácono proclama el Evangelio. Hay un ciclo de lecturas de los Evangelios, o ciclo litúrgico, dividido en 3 años. Año A para el Evangelio según San Mateo, año B para el Evangelio según San Marcos. Este es el Evangelio más corto, por lo que está combinado con el Evangelio según San Juan. Año C para San Lucas. Generalmente las selecciones representan una lectura continua de un capítulo a otro del Evangelio del año. Palabra del Señor. La palabra homilía proviene del griego antiguo y significa mantener una conversación, vivir familiarizado con, asociarse con. El sacerdote celebrante o diácono en ocasiones predica la homilía para llevarnos a un entendimiento más profundo y familiarizado con la palabra de Dios que acabamos de escuchar. La homilía también nos conduce y nos dirige hacia la Eucaristía, que en breve será celebrada. Finalmente, la homilía nos alienta a vivir la palabra en el transcurso de nuestra vida diaria. Fue sepultado
resucitó al tercer día, según las... El credo, o la profesión de fe, sintetiza la fe de la Iglesia, inicialmente formulada en el Concilio de Nicea, en el año 325 DC. En los primeros siglos de la historia de la Iglesia, los concilios de obispos se reunían para identificar y articular nuestra fe en términos comprensibles. Nuestra profesión de fe común es una adecuada respuesta a la palabra de Dios que acabamos de escuchar y recibir por medio de la fe. La oración de los fieles, o plegaria universal, da por concluida la segunda parte de la misa, la liturgia de la palabra. Las intenciones son ofrecidas generalmente separadas en 4 categorías: por las necesidades de la Iglesia, por los servidores públicos y por el mundo, por aquellas personas que pasan por alguna dificultad en particular y por la comunidad local. Cuando ofrecemos estas oraciones, ejercemos nuestro ministerio como el pueblo sacerdotal de Dios. La liturgia de la Eucaristía comienza con la preparación de las ofrendas. Las ofrendas incluyen el pan y el vino que serán utilizados en la Eucaristía, así como las ofrendas monetarias que traemos y que serán utilizadas para apoyar a la Iglesia y para cuidar a los pobres. En una pequeña procesión, miembros representantes de nuestra congregación llevan las ofrendas al frente para simbolizar la ofrenda que todos hacemos. Las plegarias de bendición por la bondad de Dios, que son recitadas tanto en silencio como en voz alta, acompañan la preparación de las ofrendas que realiza el sacerdote sobre el altar. Lava sus manos para expresar su deseo de purificación interior, mientras reza en voz baja las palabras del Salmo 51. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame tú de mi pecado. Después de invitar a toda la congregación a orar para que la ofrenda a Dios sea admitida, el sacerdote pronuncia la oración sobre las ofrendas y concluye la ceremonia de preparación. La plegaria eucarística es una plegaria de acción de gracias y de consagración, en la cual los elementos del pan y el vino son consagrados y se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Del mismo modo que lo hace el memorial o la remembranza de lo que Jesús hizo la noche antes de morir, la Eucaristía hace que su sacrificio salvífico en la cruz esté presente como símbolo y sacramento. Por estas razones, la plegaria eucarística es verdaderamente el punto central y el más elevado de nuestra celebración de la misa. La plegaria eucarística comienza con un diálogo piadoso entre el sacerdote y los fieles. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Luego sigue el prefacio, una plegaria cantada a menudo que nos da las razones para ofrecer alabanza y acción de gracias a Dios. La introducción concluye con la aclamación, ya sea dicha o cantada del Santo, Santo, Santo. Esta aclamación está tomada del capítulo 6 del libro del profeta Isaías y se hace eco de la adoración de los ángeles en el cielo, ante el trono de Dios. Nuestra celebración de la misa ciertamente se lleva a cabo en la tierra, sin embargo está también asociada
a la adoración celestial de los ángeles y de los santos. La parte medular de la plegaria eucarística comienza después del Santo, Santo, Santo. Hay una serie de oraciones eucarísticas diferentes, pero todas comparten una dirección y una estructura en común. Las oraciones eucarísticas comienzan con el reconocimiento de la santidad de Dios, para dar paso entonces a una invocación o llamado del Espíritu Santo a posarse sobre las ofrendas del pan y del vino y transformarlos en el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacerdote extiende sus manos sobre las ofrendas mientras realiza la oración para invocar al Espíritu Santo. Este es un ademán antiguo que ha estado asociado desde siempre al invocar al Espíritu Santo, y es utilizado también en el bautismo, en la confirmación, en la ordenación y otras ceremonias sacramentales. El punto central de la plegaria eucarística es la lectura de las palabras de la institución de la Eucaristía, usando las mismas palabras que Jesús nos dio la noche antes de morir por nosotros. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este es el cáliz de mi sangre. El sacerdote pronuncia estas palabras no en su propio nombre, sino en el nombre y la persona de Jesucristo. La fe nos dice que la materialidad del pan y del vino se transforman verdaderamente en el cuerpo y la sangre del Señor. La fe nos dice que en esta acción se nos hace presente el sacrificio de Jesús en la cruz, porque es su cuerpo el que se entrega por nosotros y su sangre la que es derramada por nosotros. Después de que se han dicho las palabras de institución, la plegaria eucarística continúa con una breve remembranza de los eventos que nos traen la redención en Cristo. Sigue otro tipo de memorial que nos une a la Iglesia Universal a través del Papa y de nuestro obispo local. Finalmente, la oración nos recuerda a los muertos que nos han precedido marcados con el signo de la fe. La plegaria eucarística concluye con la doxología o gran frase de alabanza. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Respondemos con un gran amén. Nuestra sentida afirmación de alabanza a Dios y de hecho de toda la plegaria eucarística que llega a su fin con nuestro amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El rito de la comunión comienza apropiadamente con el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó y la cual se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. En esta oración pedimos a Dios lo siguiente: danos hoy nuestro pan de cada día. De hecho, es el mismo Señor Jesús quien nos da el pan de vida, su propio cuerpo y su propia sangre en la Sagrada Comunión. Después de rezar porque nos libre de todo mal y por la ofrenda de paz, estamos invitados a intercambiar el saludo de paz. Cuando ofrecemos uno al otro el saludo de paz, nos preparamos para tener esa unidad y esa comunión que nos hace ser uno con el cuerpo de Cristo, el cual en breve recibiremos.
Mientras oramos o cantamos 3 veces el Cordero de Dios, el sacerdote parte la hostia consagrada, simbolizando que nosotros, que somos muchos, nos hacemos uno por recibir la comunión del único pan de vida. La fracción del pan también simboliza el cuerpo de Cristo quebrantado por nosotros, para que nuestros pecados puedan ser perdonados y podamos recibir la vida eterna. Cuando el sacerdote nos ofrece al Señor presente en la Eucaristía, este es el Cordero de Dios, respondemos apropiándonos de las palabras del centurión romano, localizadas en el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo. Le hacemos eco a sus palabras mientras decimos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al presentarnos delante del sacerdote o ministro, éste sujeta la Eucaristía ante nosotros y dice: el cuerpo de Cristo. Nuestra respuesta es amén, que básicamente significa es verdad, sí, creemos. Después de la Sagrada Comunión, hay un momento de silencio para asimilar los sagrados misterios que acabamos de celebrar. El rito de la comunión en sí mismo concluye con la oración después de la comunión, una oración que condensa la experiencia de la Eucaristía y en la que se pide a Dios que permita que sus efectos se afiancen en nuestras vidas. El rito de conclusión de la misa incluye la bendición en la cual se le pide a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se queden con nosotros los que acabamos de celebrar los sagrados misterios de la muerte y resurrección de nuestro Señor. La despedida le sigue a la bendición. Es una ceremonia de envío que nos alienta a llevar lo que hemos experimentado dentro de la misa para el mundo. Vayan y anuncien el Evangelio del Señor. Cuando concluimos nuestra celebración de la Eucaristía, dejamos la casa de Dios. Regresamos a nuestro mundo y a nuestro día a día. Debido a que nos hemos reunido con el Cristo vivo, por medio de su palabra y por medio de su sacramento, hemos sido cambiados. Ahora somos responsables de llevarlo a un mundo necesitado de su Salvador.